Estimadas, estimados, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al cierre del primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore que se desarrolló los días 24, 25 y 26 de agosto en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y que se transmitió a través de UNCE TV, el canal de la UNCE. Este congreso fue organizado por iniciativa de la Academia Nacional del Folclore, con la cooperación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y la Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Se encuentran presentes en este cierre, en esta ceremonia de cierre del primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore, el señor director de la Escuela para la Innovación Educativa, licenciado Francisco Muratore, la secretaria de posgrado de la Escuela para la Innovación Educativa, doctora Melisa Giselle Escañuela González, y la referente del área de educación artística del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, la licenciada Claudia Garbi. Acto seguido, le daremos la palabra al licenciado Francisco Muratore para que dirija las palabras de cierre de este Congreso. Ciencia y Técnica de la Escuela para la Innovación Educativa, doctora Melisa Giselle Escañuela González, señora referente provincial de Educación Artística, licenciada Claudia Garbi, estimada profesora Ana María Dupey, que nos acompaña del otro lado por la conectividad, señora vicepresidenta de la Academia Nacional de Folclore, estimado doctor Julio Soria, que bueno, no aparece en cámara, pero está presente y es uno de los coordinadores de este evento. Amigos, amigas, asistentes a este primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore, tengan ustedes muy buenos días. Créanme cuando les digo que es un día de mucha alegría en la Escuela para la Innovación Educativa. Concluimos varias jornadas de trabajo, de debate, de exposiciones y reflexiones. Esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto de muchas partes. Es por eso que quiero agradecer principalmente al Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, al Ministerio de Educación, al Rectorado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a la Academia Nacional de Folclore, y aprovecho para enviar un fuerte abrazo a Antonio Rodríguez Villar, encantadora persona con quien hemos estado en contacto en estos días. Ha sido posible también gracias a una maravillosa comisión organizadora que ha trabajado arduamente para poder materializar este evento. Agradezco a la Subsecretaría de Comunicaciones, a UNCE TV y a todo el personal de la UNCE que ha hecho posible que podamos estar presentes en todo el país a través de nuestros medios, de nuestras redes sociales y de nuestro canal. Amigos, amigas, ¿qué decirles? La Escuela para la Innovación Educativa da cuenta con este evento de que está honrando el mandato que le ha conferido el Honorable Consejo Superior de nuestra universidad: formar recursos humanos para la educación. Estamos trabajando en formar recursos humanos que difundan todas las expresiones de nuestra cultura, es decir, que lleven adelante la enseñanza del folclore. Vendrán ahora los tiempos en los cuales habrá que sacar las conclusiones del Congreso, elaborar documentos, seguramente llevar adelante publicaciones, para que este Congreso no quede solamente como un hito en el tiempo. Vamos a aprovechar este espacio para después difundir estas conclusiones, difundir estos documentos
con todos los docentes, con todos los amigos que no han podido participar por una u otra razón del evento. Amigos, amigas, ha sido un placer para la Escuela para la Innovación Educativa llevar adelante la organización de este primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore. Muchísimas gracias por su participación y los desafío a la organización de un segundo Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore para un futuro próximo. Muchísimas gracias a todos y todas. Agradecemos la presencia de la licenciada Claudia Garbi, de la doctora Melissa Giselle Escañuela González y del director de la Escuela para la Innovación Educativa, licenciado Francisco Muratore. Agradecemos también la presencia de representantes de diferentes instituciones, organismos provinciales, nacionales, que nos han acompañado en este acto de cierre, estudiantes, público en general y los más de 900 y 900 inscriptos e inscriptas de los diferentes puntos del país que se encuentran siguiendo esta transmisión del Congreso Nacional del primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore. Les pedimos que sigan conectados y conectadas. En minutos iniciaremos con la lectura de las conclusiones a cargo de diferentes referentes locales que harán el cierre de este Congreso. Muchas gracias y que tengan buenos días. Estimados y estimadas, muy buenos días nuevamente. Damos continuidad, seguimos con el desarrollo de este primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore que se viene desarrollando desde el día 24 de agosto del corriente hasta el día de hoy. Nuestra última actividad se trata de la lectura de las conclusiones de este Congreso que estarán a cargo del doctor Julio Soria, del profesor Marcelo Sánchez, del profesor José Cairús y de la licenciada Claudia Garbi, quienes en sucesivo irán leyendo las mencionadas conclusiones que darán el cierre a este primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore. Recuerden que pueden encontrar la grabación del desarrollo de todo el Congreso en el canal de UNCE TV, el canal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. A la audiencia, en esta oportunidad me toca expresar las reflexiones correspondientes a la mesa de educación de nivel inicial, que estuvo integrada por las profesoras Noemí Cabrera, Adriana Rodríguez, María Morales y Silvina Escobar, y también de la mesa de educación de nivel primario, que estuvieron integradas en el primer bloque por los docentes María Ramírez, Juan Romero, Sonia Burgos y Cecilia Sabatini. Y en el segundo bloque participaron Claudia Forcione, Francisco Arias, Gloria Villanueva y Leonardo Doracio. La coordinación general estuvo a cargo de la licenciada profesora Marta Silvia Ruiz. Los proyectos de trabajos didácticos presentados han desarrollado y respondido a los fines y objetivos educativos y cuyas conclusiones se detallan a continuación. En primera instancia tenemos en que sus elaboraciones se partió del principio de heterogeneidad cultural, reconociendo todos la complejidad de la matrícula atendida, poniendo de manifiesto distintas expresiones propias de los grupos de pertenencia de los alumnos, tales como saludos, merienda, modalidad locutiva, costumbres típicas, entre otros, considerando asimismo la diversidad de comunidades latinoamericanas que han emigrado y se han establecido en el territorio argentino. Todos los trabajos señalaron los fundamentos normativos, las prescripciones de los diseños curriculares y las definiciones de las metas educativas de los proyectos institucionales que dieron marco conceptual y pedagógico a la implementación de cada uno. Todas las propuestas comprometieron varios sectores de la institución escolar. Se iniciaron en general en el área de arte en música a través del conocimiento de canciones, ritmos, melodías, coplas, danzas folclóricas,
a instrumentos musicales y se interrelacionaron con otras áreas curriculares, tales como ciencias sociales, ciencias naturales, lengua, formación ética y ciudadana, tecnología, entre otros, formando parte con diferentes actividades del desarrollo del proyecto institucional. Todas las ponencias reflejaron una relación fluida con las otras modalidades educativas. Si bien los requisitos indican trabajos realizados y evaluados en los niveles de inicial y primario, se establecieron canales de comunicación, información y aprendizaje con la educación intercultural, bilingüe, la educación no formal y la ampliación e intercambio con otras comunidades hispanohablantes, por ejemplo, México y Colombia. Los trabajos presentados se proyectaron en la comunidad educativa a través de la participación de las familias, de muestras anuales, de intervenciones en otras instituciones educativas y barriales, de la promoción y difusión en programas radiales, en la grabación de videos, en publicaciones y en blogs en la web. Los trabajos subrayan el principio de construcción de la identidad personal, local, regional y el fortalecimiento de la misma, porque incluyeron actividades de reconocimiento y valoración de los signos diacríticos del contexto cultural en que está anclada la institución educativa y su ampliación a un entorno social más amplio. En las ponencias presentadas, se apreció la inclusión de diversas actividades orientadas al reconocimiento del patrimonio natural, cultural y la relevancia de su valoración en la comunidad. Asimismo, se advirtió cómo las actividades favorecen la formación de actitudes respetuosas y comprensivas, tanto de los bienes y saberes patrimoniales como de las diferencias de cualquier tipo. En los trabajos expuestos se observó el interés por la construcción de la ciudadanía, teniendo en cuenta la reflexión orientada de los alumnos al reconocimiento de las normas vigentes en la escuela, en el empleo de los símbolos patrios, en el reconocimiento de la otredad y en la sustentación de principios atinentes a una convivencia escolar pacífica y solidaria. Muchos proyectos se destacaron por tener varios años de ejecución, demostrando una experiencia sistematizada en la enseñanza del folclore en la educación sistemática obligatoria, sentando una trayectoria reconocida por otras instituciones, obteniendo incluso declaraciones de interés educativo y cultural. Algunos trabajos dieron cuenta de las modificaciones que debieron asumir necesariamente por la disrupción masiva que produjo la pandemia del año 2019 en todas las áreas de las actividades, familiares, escolar, comercial, sanitarias, entre otras, adoptando la forma de trabajo en red y el empleo de la tecnología para un tratamiento virtual de los temas cuando la presencialidad fue suspendida, asumiendo también las limitaciones técnico-metodológicas que se presentaban para trabajar con el grupo clase. Si bien se entiende que la informática fue un medio, un instrumento que se pudo emplear en esas circunstancias en particular, los docentes argumentaron que la inclusión de contenido del folclore en la escuela favorece en el alumnado la socialización, el desarrollo lúdico, la iniciación a diferentes lenguajes, el reconocimiento temprano de aspectos centrales de la cultura, de las costumbres, de las tradiciones y de las expresiones artísticas inspiradas en el acervo nativo. En cuanto al análisis estadístico, se resalta que el 78% de los trabajos correspondió a escuelas de enseñanza pública y el 22% restante a colegios de gestión privada. Los trabajos presentados sobre la enseñanza del folclore en la educación sistemática son muy variados. Incluyen una gran riqueza de actividades grupales y generales. Emplean diferentes recursos técnico-metodológicos para responder y atender a las características de la población escolar y a la comunidad educativa en que están insertados, constituyéndose en referentes didácticos, modélicos y replicables para hacer posible lo estipulado en la Ley 27.535 del año 2019,
que reconoce el derecho de los alumnos a conocer el folclore como bien cultural nacional, instituyendo un derecho cívico público para toda la matrícula escolar de los niveles obligatorios del sistema educativo vigente. En síntesis, las ponencias didácticas expuestas en el presente Congreso han contribuido desde la perspectiva pedagógico-curricular y demostrar y validar el reconocimiento y el respeto por el pluralismo social, cultural, político, religioso, étnico. En segundo lugar, la posibilidad de planificar los contenidos del folclore en forma articulada interdisciplinariamente por propuestas pedagógicas fundamentadas y enmarcadas en proyectos institucionales, la agenda educativa y la legislación educativa vigente. La habilitación de un espacio escolar para facilitar la reflexión sobre la dinámica histórica inminente de folclore y su conexión y valoración con el presente sociocultural. En cuarto lugar, la promoción de aprendizaje significativo que incluyen el rescate de las raíces culturales, las expresiones más difundidas de la vida popular contenida en los hechos históricos, las conmemoraciones y las tradiciones como parte de la construcción de la memoria personal y colectiva de la ciudadanía y de la identidad. En quinto lugar, como conclusión final, tenemos que la posibilidad de definir prácticas educativas orientadas a estimular sentimientos de pertenencias a una sociedad con una historia y tradiciones culturales, e incentivar la formación de actitudes de respeto y puesta en valor del patrimonio material y simbólico nacional. Un estímulo, en sexto lugar, para reflexionar sobre las expresiones personales y grupales referidas a las experiencias reconocibles del ejercicio del derecho a una educación de calidad, equitativa, justa y plural. En séptimo lugar, un incentivo importante para el desarrollo de competencias cognitivas y sociovalorativas comprensivas de las características idiosincráticas de los diferentes grupos que integra la nación. Muchas gracias por su atención. Aquí hemos expuesto las conclusiones de los trabajos presentados, realizados de las mesas de educación de nivel inicial y de educación de nivel primario. Muchas gracias. Voy a leer las conclusiones de la Mesa de Educación Tecnológica. La Mesa de Educación Tecnológica estuvo integrada por las especialistas, profesora Roxana Amarilla, doctora Malicel Pellegrín, licenciada Celestina Stramiglioli, doctora Cecilia Crespo y la magíster Mónica Micheli. Fue coordinada por el licenciado Alejandro Yoca. Las presentaciones siguieron dos direcciones. Por un lado, la definición de contenidos de folclore para incluir en los diseños curriculares, y por otro, el uso de diseños tradicionales en la enseñanza de las matemáticas, es decir, como recurso didáctico. Dentro de los primeros de los lineamientos, las participantes focalizaron en las tecnologías tradicionales para la transformación de la materia prima para la obtención de productos con un determinado diseño. Definieron las distintas técnicas del tejido, señalando las variaciones de los productos elaborados en el territorio nacional. Destacaron el principio de entrecruzamiento del tejido y perfilaron la gradualidad de las técnicas y los diseños según su complejidad para su enseñanza. Enunciaron los principios de los diseños escalonado en espejo, etc., en relación a las competencias cognitivas, coordinación visual y motriz, manejo del espacio y de la matemática y concentración de la atención que desarrollan. Para un nivel de mayor complejidad, propusieron la experimentación con el denominado punto pelero, que se caracteriza por la torsión de tramas para producir diseños intencionales, verticales y diagonales, y el tejido de la faja en listas, que demanda una mayor motricidad fina y capacidad para la organización del tejido,
con el objeto de obtener un diseño en simetría. Incluyen como contenido curriculares los procedimientos relacionados con la producción de tintes naturales utilizados para la obtención de los colores de los diseños. Señalan el enlace del concepto del telar jacquard con la creación del sistema de computación. Asimismo, se identificaron técnicas en relación con cestería, la soguería, la cerámica y el trabajo en madera. La propuesta vincula el desenvolvimiento de las técnicas y sus diseños con las trayectorias formativas de las y los artesanos, la organización social de la unidad productiva, las redes sociales de producción y comercialización, mercados, ferias, etc. Las estrategias autogestionadas para acceder al mercado y mejores condiciones económicas. Principalmente se destacan los contenidos tecnológicos tradicionales como expresión de la diversidad sociocultural localizados en el territorio nacional por sus aportes al desarrollo de competencias cognitivas, expresivas y socioculturales. Una propuesta complementaria presenta los distintos procedimientos técnicos y los tipos de producciones artesanales localizadas en el NOA y el NEA, sus actuales enlaces con el patrimonio cultural intangible y las industrias creativas, y especialmente con la diversidad biocultural del país. Desarrolla el universo de las artesanías vinculadas con los trabajos en cuerno, hueso, metales, arcilla, cuero, fibra vegetal, madera, fibra animal, lana, pelo, fibra del cogollo, destacando los tejidos en telar criollo y de piso cintura, en bastidor y los denominados de punto en red, trenzados, además de las técnicas de bordado. Se ponderan sus significaciones, transformaciones y diversificaciones actuales, contenidos todos ellos propuestos para ser inscritos en el diseño curricular. En el segundo lineamiento, el uso de diseños tradicionales en la lengua de la matemática, en ese segundo lineamiento las propuestas avanzan sobre la aplicación de tecnologías y diseños del folclore para la enseñanza de matemáticas. Se presenta como a partir de diseños artesanales tradicionales que poseen huellas de las cosmovisiones de sus productores, se pueden llevar al aula de matemáticas y trabajar articuladamente los diseños y las matemáticas, asumiendo ambos como producciones socioculturales y entendiendo los sentidos matemáticos como medio de la autorregulación dentro del sistema de prácticas culturales. Tomando en consideración estos principios, se despliegan en una progresiva complejidad las relaciones entre los diseños tradicionales y las formas geométricas, las formaciones de guardas con operaciones de traslados y simetrías, circunferencias concéntricas relacionadas con lo cíclico y el infinito, destacando los valores diferenciales atribuidos en distintos contextos socioculturales de carácter astronómico, religioso, etc. Se formula una secuencia a través de ejercicios prácticos que relacionan simetrías axiales con diseños de cerámica, movimientos geométricos en guardas, expresiones algebraicas, para determinar perímetros en función del número de orden de la figura y para determinar el área en función del número de orden, etc. Valorizando, de este modo, diseños artesanales que sugieren en escenarios no mediados por la mirada matemática. Los lineamientos formulados constituyen un marco de referencia significativo para los educadores y las educadoras para atender el derecho de los niños, niñas, a recibir educación en folclore. Licenciado Alejandro Lloca. Bien, a continuación voy a leer las conclusiones de la mesa del área Letras y Literatura, que estuvo integrada por la doctora Herminia Terrón Belomo, la doctora María Inés Palleiro, el doctor César Aníbal Fernández, y fue coordinada por la doctora Irene López. Las conclusiones son las siguientes.
Agradezco en primer lugar la convocatoria de ser partícipe de este congreso como presentadora y encargada de ofrecer los comentarios de cierre de la mesa Letras y Literatura en el marco del Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore. Celebro y felicito igualmente tanto a quienes han organizado este evento como también a quienes desde sus investigaciones, conocimientos y experiencia han colaborado con su aporte y propuestas para la enseñanza del folclore en los distintos niveles educativos. A la hora de realizar estas breves conclusiones, debo destacar la participación de Herminia Terrón de Bellomo, César Aníbal Fernández y María Inés Palleiro en esta mesa. Cada uno de ellos, desde sus trayectorias e investigaciones específicas, brindó aportes, herramientas y argumentos que permiten fundamentar la relevancia de la enseñanza del folclore, ya sea como contenido específico de las currículas escolares, como también en forma transversal e interdisciplinaria. Un acierto de la organización fue convocar a especialistas de distintas regiones, la región andina, la región cuyana y la región patagónica, cada una de ellas con sus diversas internas, ya que ello permite observar, distinguir y comparar en términos amplios y desde una perspectiva federal similitudes y diferencias, a la vez que apreciar la riqueza y la heterogeneidad de tradiciones, lenguas y culturas. Destaco en principio un punto central de coincidencia entre los tres especialistas acerca del valor dado a los relatos de tradición oral como fuente de conocimiento y circulación de saberes relevantes en las comunidades de origen y más allá de ellas. Cada una de las exposiciones dio cuenta en tal sentido del valor de los relatos de tradición oral desde múltiples dimensiones, en cuanto a su valor narrativo, literario y estético, a la vez que ético, identitario y cultural, como así también en tanto registro de memoria. Otro punto común a señalar es la importancia de los tres especialistas enfatizaron sobre el rol primordial de las concepciones y cosmovisiones que se condensan y manifiestan en los relatos, mitos y leyendas de tradición oral. La doctora Herminia Terrón de Bellomo dedicó su presentación a los relatos orales de la región andina y en concreto del NOA en la zona andina, destacando la sabiduría del pensamiento andino y sus concepciones de la naturaleza de fundamental importancia en la actualidad como otro modo de habitar el mundo más armoniosa y protectora de los recursos naturales. En su exposición abordó diversos relatos que muestran esa concepción y cuyo conocimiento sería de gran pertinencia para construir otras percepciones, valoraciones y modo de ser y estar en el mundo. El doctor Fernández, por su parte, dio cuenta de la gran diversidad que representa en términos de culturas y lenguas la denominada región de la Patagonia. A los fines de la presentación, profundizó en relatos míticos de origen de dos comunidades, tehuelche y mapuche, mostrando la complejidad, riqueza y diversidad de la cosmogonía de ambas culturas. A través de este recorrido, pudo demostrar el valor educativo de estos relatos, como también la importancia que reviste como parte de una comunidad nacional su conocimiento y valoración. En tal sentido, el doctor Fernández concluye su exposición enfatizando el valor del mundo oral, el valor de la palabra y las memorias que ellas vehiculizan y condensan. Dicha percepción es la que se manifiesta en ambas comunidades, donde la palabra no solo es portadora de significado, sino también de energía y la expresión del mundo espiritual. Para finalizar la ronda de exposiciones, la doctora María Inés Palleiro realiza una serie de propuestas didácticas para la enseñanza de la narrativa del folclore basada en sus investigaciones y experiencias en la región cuyana. Al respecto, destaca el derecho a recibir educación sobre folclore como bien cultural nacional y enmarca su presentación en la ley Odarda y la implementación de los contenidos de folclore literario en la escuela. Su propuesta está guiada por los contenidos mínimos previstos en los núcleos de aprendizaje prioritarios, NAP, y los modos en que los contenidos específicos de folclore pueden ser incluidos en ellos, aportando conceptos, metodología y actividades áulicas diversas. Se destaca, en dicha propuesta, la apuesta que realiza la doctora Palleiro de poner en juego saberes tradicionales
que forman parte de los entornos culturales y familiares de los estudiantes, involucrados en las actividades a las familias, a los y las estudiantes y a los y las maestros y maestras. Resulta igualmente pertinentes las observaciones que realiza acerca de algunas actividades que en ocasiones se implementan y que no tienen en cuenta los saberes específicos sobre el folclore y el valor de los relatos de la tradición oral. En esos casos se produce en consecuencia una lectura reduccionista de dichos relatos, sometidos a conformarse en ejemplificaciones de estructuras vaciadas del sentido identitario, cultural y estético con el cual circulan en sus comunidades. Finalmente, a modo de provisorio cierre de estos breves comentarios, pero con la finalidad de continuar un diálogo tendiente a reflexionar y construir propuestas, remito a las palabras de José Martí, quien hace más de un siglo y en forma visionaria proponía en nuestra América la necesidad de conocer lo propio y volver la mirada a nuestra Grecia. Desde allí, desde esa perspectiva, señalamos que pensar en la implementación de la enseñanza del folclore implica interrogarnos no solo qué enseñar en términos de contenidos y cómo, proponiendo metodología y actividades, sino sobre todo dimensionar para qué y para quiénes, en función de qué concepciones de enseñanza, de saber, de ciudadanía y de representatividad en las heterogeneidades que nos constituyen como país y como comunidad. Autora, doctora Irene López, Salta, 19 de agosto de 2022. Bien, vamos ahora por la tercera conclusión. Vamos a leer conclusiones, mesa, folclore, área social. Expusieron doctora Claudia Forgione, licenciado José Micheli, doctor Alberto Tasso, licenciada María Rosa Naya, coordinó licenciada Noelia Ortiz. Bien. Cuando los expositores de esta mesa hablan de folclore, inmediatamente lo relacionan al quehacer cultural, a la conformación de saberes que se han construido en el tiempo, desde un pasado remoto y que llega hasta nuestros días a través de las enseñanzas simples y cotidianas de los mayores y que se refuerza en el aula. El folclore es una manifestación de la cultura de un espacio geográfico determinado, el cual posee características que lo definen y lo enriquecen. Lo local y su revalorización dentro del espacio curricular promueve una resignificación de la cultura. El folclore no es una única manifestación, se presenta en diversos ámbitos. El primer contacto que una persona tiene con el folclore es a partir del espacio lúdico, en el cual se imita y se aprende, sin saberlo, una cantidad ilimitada de hechos que corresponden a la cultura. El saber de un pueblo, que se mantiene en el devenir del tiempo, se reconstruye con la actividad cultural y se redefine el espacio áulico con el marco de una currícula que toma como principal objetivo la transmisión de saberes. La oralidad es uno de los vehículos que se emplean para poner en el ahora el conocimiento que se encierra en las leyendas de un pueblo. Cuando se habla de pueblo, se hace alusión a un espacio determinado dentro de una geografía que responde a características parecidas y que tiene una enseñanza ancestral común, tal como en el caso del noroeste argentino. Las celebraciones son otra de las maneras que el folclore mantiene viva las tradiciones ancestrales. Debemos ser conscientes que la cultura de nuestro país está forjada por lo autóctono y lo aportado por los conquistadores. Esta suma de conocimientos da como resultado una nueva concepción que se refleja en las adaptaciones que sufrieron algunos juegos para cumplir con la expectativa de propios y ajenos. El folclore es el espacio en el cual todas las voces que constituyen un país resuenan y se mantienen vigentes, revalorizando conocimientos, resignificando tradiciones. La escuela forma parte de esta tarea como transmisora de contenidos. Autora, licenciada Noelia Ortiz. Gracias.
Conclusiones, Mesa Formación del Campo de la Disciplina del Folclore, integrada por el doctor Diego Cheín y el doctor Claudio Díaz. Fue coordinada por el magíster Carlos Molinero. La presentación de esta mesa nos permitió disfrutar, como lo previmos, además de sumergirnos en la historia de la formación del campo. Ambas exposiciones han sido ricas, profundas y a la vez amenas. Resalto las palabras usadas de sumergirnos y profundas, elegidas en un sentido específico. En ellas se puede encontrar más de lo explícitamente dicho, por debajo de lo que para seguir la analogía llamaría en la superficie. Es que Cheín y Díaz no solo nos han dejado una explicación clara, concisa e ilustrada de la formación de este campo de estudios del folclore, se destaca en ella que nos están invitando a pensar en más, a descubrir un sedimento, un sustrato, que me parece importante iluminar aquí por sobre el resumen de lo recibido, lo que resulta clave al momento, o con el objetivo de enfrentar el encuadre de los planes de enseñanza del folclore en la escuela. A la multiplicidad y riqueza ya conocidas de los elementos constituyentes del folclore y consecuentemente de los contenidos a transmitir en las aulas, a través de lo escuchado, se suman las de los posibles encuadres metodológicos para su manejo. Como hemos visto en esta mesa, al reflejar sintéticamente los antecedentes de este campo, ellos nos invitaron a entender la evolución histórica de la cultura tradicional y de su investigación, lo que involucra también su transmisión. Pero esto nos lleva implícitamente a prever futuros similares, nos llama a conocer lo anterior para apreciar lo actual e imaginar de alguna manera lo futuro, doblemente ilustrativo y clave para un historiador. Primero, Diego Cheín mostró, en efecto, cómo desde el nacionalismo se buscó encontrar, tentado estoy de decir, colocar las esencias argentinas en ese saber anónimo en nuestra cultura tradicional. Un proceso que asimismo prestigió la ciencia que la estudiaba. De hecho, esta resultó en ese periodo fuertemente vigorizada, floreció en sus estudios y se diversificó en distintas vertientes. Así, él nos presentó y además relacionó la especial regionalización que las investigaciones conformaron, la misma metodología de trabajo de los investigadores de ese campo profesional tuvo sus propias y diversas prioridades y valores según donde se lo practicara. Nos mostró Cheín cómo en Tucumán se privilegió y se reconoció como lo altamente valioso la investigación de campo, con Juan Alfonso Carrizo y Ernesto Padilla como ejemplos. En la capital, en cambio, fue el trabajo de gabinete, previo y posterior al de campo, el tomado como tarea de alto prestigio, incluyendo sus necesarios requisitos de erudición y búsqueda de originalidad, con Augusto Raúl Cortázar, ciertamente además un gran trabajador de campo, como uno de sus mayores representantes. Si ambas tareas resultaban imprescindibles, el medio en que asentaba el folclorólogo de alguna manera colaboraba a levantar más una imagen sobre la otra, y de allí también el tiempo dedicado a ella. Incluso el mismo investigador, según el lugar en que sucesivamente habitara, podía oscilar entre privilegiar una u otra postura, como nos mostró. Luego, Claudio Díaz se aproximó al tema desde otra vertiente a nuestro campo, señalando que nuestro nombre de folclore, ciertamente de varios significados, también incluye la música popular, de autor, de espectáculo o profesional. Nos recordó que sus raíces iniciaron juntas su camino como aquella anónima, recopilada e investigada, como es el caso de Chazarreta, pero que sucesiva y rápidamente la de creación de autor, inspirada en las tradicionales, va conformando su propio desarrollo y acompañando al de la sociedad que la hace suya. De hecho, ese sentido del término, como género música profesional, es por mucho el más popular y extendido hoy. Y no lo es por casualidad, ni mucho menos como aspecto secundario al prestigioso rol asignado, ya en los inicios del siglo XX, al saber anónimo y a la ciencia que lo investigaba. A través de ese poderoso instrumento, como lo describí en su momento,
que son las canciones populares, puede verse el sentido que a aquellas esencias nacionales de las que habló Chaín se le daba en cada momento, o mejor, cómo éstas eran asumidas como narrativas identitarias por los que en su momento denominé oyentes constructores de sentido, justamente cuando y por qué éstos hacían suyas las distintas creaciones. Entonces se puede ver además, nuevamente cual historiador, cómo los cantos populares van variando, o mejor, cómo en ellos se va encontrando la variación de los paradigmas que revistieron la palabra que designa nuestro rubro. Se aprecia así que su vigencia, valor y su potencial formador tuvo que tener su propia variación en el tiempo. Y esto nos plantea una cuestión, no menor pero clarificante. Una esencia es inmutable, no cambia, y es la cosa en sí. Los sentidos en las músicas populares folclóricas, en cambio, no son inmutables, sino justamente, y por ello muy importante, reflejos de identidades múltiples, pues la población cambia, inmutables, en tanto van cambiando las autopercepciones de las mismas. La música folclórica, argentina en nuestro caso, representación de la vida, es esperable, y así lo ha hecho y continuará haciendo, que cambie. Ahora bien, si no es la esencia de la nación, entonces, ¿qué es? Simple, para que esos cantos y bailes puedan, en cada momento, ser asumidos identitariamente, es decir, para entrar en el corazón del pueblo, deben reflejar de forma más o menos transparente en sus modos de expresión los temas y pensamientos, actitudes y afectos que van apareciendo o inflexionando en la sociedad. Son su cultura, no estática, viva, y así deben tratarse. Díaz, en efecto, se detuvo en señalar justamente que aparecen más recientemente en el análisis sociodiscursivo de sus líricas, pero también en las coreografías, performance de presentaciones o bailes, y en los arreglos e interpretaciones, incluyendo su instrumentación, aspectos hoy relevantes de una multiplicidad de identidades. Si antes fueron claves las generacionales, hoy se agregan las de pueblos originarios y afrodescendientes, la problemática del feminismo y los aspectos no patriarcales en general, por ejemplo. Todas ellas van siendo reivindicadas en el canto artístico nacional. Lo interesante y clave para nuestro Congreso es que se use hoy y para ello ese mismo género musical que en su momento albergara otros sentidos. La canción folclórica, simbólica expresión nacional, si ya no debe limitarse a ser entendida como sinónimo de receptáculo de esencia, es, y ciertamente es conceptualizada como el campo simbólico adecuado para expresar así las referencias y debates culturales identitarios. Es justamente esa potencialidad la que la hace valiosa. Esto encontramos en lo profundo de ambas expresiones, esa vitalidad actual y futura para esta multipolaridad articulada que estuvo y está cada vez con más explicitación en el folclore, como una herramienta que los argentinos usan y resguardan como elemento de identidad, desde la misma historia de formación del campo disciplinario que este Congreso está afrontando, y su enseñanza, con estas características en mente y adecuada a cada nivel, con la sucesiva clarificación de sus componentes y evolución, es trascendente para la conformación de la filiación nacional. Tal vez digamos esto, pues, en lo personal, concebimos esa identidad, de hecho, no como una unidad uniforme, sino una articulación viva entre sus componentes y entre sus diversos periodos temporales. En síntesis, nuestra síntesis, al enseñar folclore, como nos muestra esta breve historia de la formación del campo, debe superarse la tentación de cristalizar una visión de él, ni respecto del saber popular, ni de la metodología investigativa del mismo, de la conceptualización de su modo de encararlo, ni tampoco mucho menos en lo artístico. Con todo esto en mente, resulta clara conclusión de estas exposiciones su altísimo valor pedagógico y lo clave de formar en nuestra cultura tradicional verdadera y asumido lugar simbólico de lo nacional, con todo lo de futuro que esto involucra.
conclusiones de la mesa del área de ciencias naturales, la cual estuvo integrada por la doctora Cecilia Trillo, el doctor Gustavo Scarpa, Claudio Bertonati, el licenciado Carlos Balboa y fue coordinada por el profesor Federico Flores. A lo largo de su exposición, Cecilia Trillo, con el objeto de reflexionar sobre la identificación y definición de los temas de folclore a incluir en los contenidos curriculares del sistema educativo nacional en los niveles de educación inicial y primaria, aporta una mirada desde el área de ciencias naturales y propone una articulación de los contenidos del folclore en relación con la interacción entre los grupos sociales y los seres vivos y el medio biofísico. A modo de base plantea la necesidad de la pasión y el genuino interés como medio de comunicar y transmitir los conocimientos y las temáticas que se desean desarrollar. En segundo término, retoma el concepto de patrimonio biocultural o el sistema de conocimientos tradicionales, a partir del cual busca dar cuenta del modo en que los pobladores de un territorio o comunidad dada se relacionan con la biodiversidad. Finalmente, da cuenta de algunas herramientas metodológicas que permiten realizar investigaciones y conseguir información sobre el patrimonio cultural, prestándole especial atención a ciertas herramientas digitales de la actualidad. A partir de esto, la expositora da ejemplos muy concretos de modos de abordar la diversidad biocultural y formas de investigarla a partir de las representaciones que surgen de ciertos agentes. A partir de alertar sobre las consecuencias del alejamiento cultural y simbólico que la mayoría de los pueblos experimentan con respecto a su entorno natural en la modernidad, Gustavo Scarpa establece que los conocimientos y prácticas de carácter folclórico asociados a la fauna y a la flora adquieren una significación superlativa, dado que su puesta en valor contribuye a la sustentabilidad sociocultural de todo programa de desarrollo que se proyecte sobre el medio ambiente, así como a su sustentabilidad ecológica. El autor establece la necesidad de considerar que los criterios para la selección de materiales y contenidos de carácter folclórico botánico deben, por un lado, pertenecer al complejo biocultural criollo de la región del alumno y, por otro, que promuevan una ética de la conservación. Por otro lado, realiza una identificación y caracterización de los tipos de fuentes bibliográficas y documentales de carácter folclórico, entre las que destaca la contenida en la Encuesta Nacional de Folclore de 1921, y por otro lado, resalta el hecho de que una gran cantidad de bibliografía científica etnobotánica fue editada en revistas científicas especializadas, lo cual dificulta su cabal interpretación por parte de los docentes. Posteriormente, busca enumerar los tipos de contenidos propiamente dichos del folclore botánico criollo, destacando los usos medicinales de las plantas nativas, los usos de las plantas nativas asociadas a las actividades económicas de la región y las plantas alimenticias nativas. Finalmente, propone una estrategia de intervención áulica, consistente en una práctica pedagógica concreta destinada al rescate y difusión de conocimientos folclóricos de los familiares de cada uno de los alumnos. Se trata así en la confección de un herbario por aula que los niños deberán conservar y etiquetar con el fin de documentar las informaciones que hayan obtenido a partir de integrantes de su entorno familiar o vecinal. Para esta actividad se deberá confeccionar una encuesta sobre el folclore botánico que oriente y guíe la obtención de dichos datos. Claudio Bertonati diferencia el uso popular del término folclore con el de la disciplina y comienza delimitando su campo de estudio como el de los saberes populares. Señala que la lejanía que se da en la modernidad con respecto a la naturaleza a partir del crecimiento y desarrollo humano impacta directamente en el modo en que entendemos el folclore. Asimismo, clasifica el patrimonio integral como natural, cultural y natural-cultural, es decir, que atribuye al folclore dentro de la dicotomía naturaleza-cultura y establece las extensiones que pueden verse dentro de la simbología de algunos elementos de la nación y su correlato material que se da en base a elementos naturales característicos de los lugares sobre el que ejercen influencia. Por otro lado, toma algunas supersticiones, leyendas y mitos de nuestro país y analiza los modos en que son tomados
para el saber popular y el impacto que tienen muchos de estos componentes dentro del hábitat en el que se desarrollan. Del mismo modo, las plantas medicinales, las comidas tradicionales, los dichos, las creencias populares, la fauna y las constelaciones son otros elementos que sirven para dar cuenta del modo en que un pueblo interactúa simbólicamente con su entorno natural y desarrolla sus propias construcciones culturales. De este modo, da cuenta del impacto que tiene el colapso ecológico y natural dentro del compendio cultural de los pueblos y la necesidad de mantener un equilibrio armonioso entre ambos. A nivel metodológico, establece que esta información está condensada en los libros, pero también en los conocimientos de la gente de campo, siendo entonces necesario interactuar con estos para recuperar esa data. Asimismo, los avances tecnológicos permiten que mucha de esta información pueda perdurar con mayor facilidad que en otras épocas. Finalmente, concluye que el objetivo del desarrollo de contenidos folclóricos tiene que ser cuidar los bienes materiales e inmateriales del patrimonio, visibilizar lo intangible, contribuir a que los estudiantes tengan una conciencia plena del país y el entorno al cual pertenecen. Carlos Fernando Balboa comienza por establecer la necesidad de considerar el patrimonio como integral, es decir, que la diferenciación y tensión entre naturaleza y cultura no afecta directamente al patrimonio, sino que es la ciencia la que establece esas diferenciaciones taxonómicas a modo de lograr una comprensión mayor de los fenómenos considerados. Asimismo, a partir de un alejamiento de la naturaleza, se da un alejamiento de contenidos folclóricos, y esto pone en peligro la continuidad del conocimiento de estos fenómenos. El folclore, incorporado en las escuelas, es entonces una enorme oportunidad de acercarse a la naturaleza y acercarse a las expresiones folclóricas de una manera metódica y efectiva. El expositor da cuenta de que la única forma de salvar al patrimonio intangible y al folclore es usándolo. Retoma algunos de los estudios desarrollados por Ambrosetti y los aportes que él realizó en su momento, y cómo estos fueron retomados por distintos autores para configurar parte del patrimonio colectivo. Finalmente, busca a partir de un contacto estrecho con la naturaleza, se logre un acercamiento mayor a nuestras raíces folclóricas. Por otro lado, en la mesa del área de formación ética y ciudadana, expusieron la licenciada Silvina Lafalce y el profesor Eduardo Urbano. La misma fue coordinada por la doctora Maricel Pellegrini. Me corresponde en mi rol de coordinadora realizar las conclusiones de esta mesa, dedicada a abordar la formación ética y ciudadana dentro del marco del primer Congreso Nacional de la Enseñanza del Folclore. Representa una grata tarea acercarles algunas conclusiones de las ponencias que han tenido ocasión de escuchar, especialmente en un panel que estuvo integrado por dos conspicuos profesionales, la licenciada Silvina Lafalce y el profesor Eduardo Urbano, ambos con una reconocida trayectoria en el campo de la docencia y la investigación. Por lo tanto, sus perspectivas cobran una mayor dimensión para la comprensión de los tópicos que nos convocan. La licenciada Lafalce se refirió a los tópicos vinculados con la formación ética y ciudadana que no deben soslayarse en la implementación de la Ley Nacional 27.535/2019. En ese sentido, planteó claramente sus objetivos, orientados a contribuir a formular los contenidos curriculares del sistema de educación nacional en los niveles inicial y primario. Resaltó el derecho de los educandos a recibir educación sobre temas folclóricos en tanto configura un patrimonio cultural. Destacó la necesidad que tanto el Consejo Federal de Educación como los docentes se informen y formen para lograr la implementación de la ley. Recomienda reflexionar acerca de la mirada sobre el folclore con que se seleccionarán los contenidos. Realizó la cita de autores que deberían consultarse como referentes. Es el caso de Clara Pasafari, que en su obra Folclore y Educación enfoca el rol del folclore como contenido transversal en la educación formal, transmitiendo estrategias para incluir el folclore en el ámbito escolar. Asimismo,
recomienda 2 obras de Marta Ruiz, quien ha desplegado su dilatada competencia en educación, aportando además su estudio sobre los resultados de la encuesta de 1921 y su posibilidad de aplicarlos a la ley. Menciona los cuadernillos recientemente editados por el Ministerio de Cultura en homenaje a la mencionada encuesta, subrayando la contribución de Ana María Dupey y Fernanda Penza. Recomienda regresar sobre las figuras de Marta Blache y Magariños de Morentín. También evoca la función que tuvo el folclore en Argentina en la formación del Estado-Nación y la construcción de identidades. Considera pertinente recurrir a los núcleos de aprendizajes prioritarios de formación étnica y ciudadana, aprobados por el Consejo Nacional de Educación, ya que ofrecen temas de folclore a ser incorporados. En su contenido se alude a que la escuela debe reconocer y valorar la diversidad cultural, proponiendo un espacio de pensamiento y discusión sobre tópicos como ética, interculturalidad, etc. De esta manera, se promoverán instancias de diálogo, se propiciará la resolución de conflictos y se impulsará la participación ciudadana. Resulta valioso que ofrezca evidencias empíricas concretas y que resalte finalmente la relevancia de promover el diálogo entre los distintos actores involucrados en el proceso educativo. El profesor Eduardo Urbano resaltó que merece celebrarse que la Ley Nacional de Folclore recupere espacios para incluir al folclore en el sistema educativo. Observa la relación que tuvo el folclore con la creación de los estados en las sociedades occidentales modernas. Recuerda que a partir del siglo XIX en Europa y luego en América, los estados recurrieron al folclore con la intención de formar ciudadanos, crear sentidos de pertenencia y consolidar entidades nacionales partiendo de ciertas características. Remarca la diferencia que tienen los procesos del siglo XX y XXI. La Argentina del siglo XX estaba formada por un crisol de mezclas étnicas. En esta coyuntura observa cómo se recurrió al criollismo. Destaca la acción de las élites dirigentes que percibieron su funcionalidad al llegar el centenario para lograr una unidad en esa heterogeneidad. Refleja también que otros sectores sociales se apropiaron a su vez de las expresiones criollistas para representarse e integrarse. Es el caso de los inmigrantes. Percibe que en el siglo XXI el desafío es diferente, a pesar de las evidentes heterogeneidades. Recomienda observar lo que sucedió en el año 2010 durante los festejos del Bicentenario. El Estado no tomó una sola expresión como representativa de la identidad nacional, sino que se visibilizaron múltiples expresiones, un mosaico de manifestaciones que daban cuenta de la diversidad. Considera que ese es el desafío que observa en el momento actual al enseñar folclore, intentar preservar la diversidad. Comparte su experiencia en la práctica docente, destacando sus eficaces resultados, tanto desde recursos materiales como pedagógicos. En el primer caso, hace hincapié en las herramientas que aportan las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, habilitando el acceso a manifestaciones folclóricas con las que se desea trabajar. En segundo lugar, el valor de los recursos didácticos que ofrecen una coyuntura donde los alumnos ya son los propios portadores de esa diversidad. En este nuevo escenario, enseñar folclore se convierte en un significativo desafío. Estas fueron las conclusiones de las mesas del área de formación ética y ciudadana, ciencias naturales y formación del campo de la disciplina de folclore. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para continuar con las conclusiones de las mesas, voy a tomar la palabra en hacer lectura de la mesa del área de educación artística, lenguaje, música. Esta mesa estuvo integrada por los especialistas licenciada Ercilia Moreno Chá, licenciado Antonio Gené Machaca, licenciado Héctor Goyena y fue coordinada por el maestro profesor Rolando Goldman. Las propuestas efectuadas por los expositores
comprenden distintas dimensiones del folclore musical del país. En las mismas se afirma la interculturalidad como enfoque educativo a aplicarse en la enseñanza del folclore. En tanto, pondera los puntos de encuentro, el reconocimiento de la diversidad y la afirmación de las identidades socioculturales, estas identidades propias y de cada uno. Plantea su abordaje desde una perspectiva decolonial que contemple la colonialidad del poder en los procesos de reproducción y transformación del folclore. En relación a los contenidos, específicamente, se resaltan aquellas prácticas musicales tradicionales, coaccionadas a nivel comunitario y con gran valor para desarticular estructuras de exclusión social, como es en el caso de las bandas sicuris, en la provincia de Jujuy. Las sicuriadas y las rondas de coplas constituyen ámbitos participativos en los que se refuerzan lazos sociales, se efectúan intercambios intergrupales y se garantiza la continuidad del y los grupos a través de ciclos rituales y celebraciones de las que las bandas y los copleros son agentes principales. La incorporación de contenidos como el referido favorece la inclusión social de los distintos grupos involucrados dentro del mismo sistema educativo del país. El objetivo principal de las actuales políticas que nos conllevan y nos tienen preocupados aquí en lo que es el país. Asimismo, en las propuestas se ponderan los procesos históricos, desplazamientos poblacionales, el impacto de las industrias culturales, las relaciones transfronterizas, mediante los cuales los géneros del folclore musical se han ido territorializando y configurando. Para el caso del área pampeano-patagónica, se destacan como ejes vertebradores de dicho proceso los tipos de instrumentos con su repertorio asociado y el canto predominantemente masculino, con la excepción del canto femenino asociado a la cultura fronteriza con Chile. Una sección especial se propone dedicar al género payadoril y a la poética de la improvisación. Los mencionados contenidos se vinculen con la reflexión crítica sobre cómo han sido investigados desde los medios académicos. En el caso de la Patagonia, además del género de la milonga, se destaca que su repertorio musical ha sido enriquecido con el aporte procedente de las migraciones poblacionales de las distintas provincias del país y del sur de Chile. Asimismo, se formulan las múltiples articulaciones del folclore musical, con la historia, por las posibilidades que brinda al estudiar los hitos históricos que han sido retenidos por la memoria colectiva en forma oral, y con la geografía, atendiendo a los asentamientos poblacionales y a las conexiones de los pasos andinos y las diversas perspectivas laborales que aparecen a ambos lados de la cordillera. En el caso de las conexiones con los estudios de literatura y gramática, surgen no sólo de los contenidos de la poesía cantada, sino también del hecho de que se encuentran en uso diversas estrofas poéticas, como la décima, la cuarteta, la seguidilla y la sextina, mucho más fácil de retener en su emisión cantada. Los estudiosos de la lengua se ven enriquecidos con un panorama variado de neologismos, chilenismos y el habla gauchesca, que aún se escuchan, con la presencia escasa de algunos refranes de antigua data. Se identifican los repertorios musicales cuyanos que evidencian las relaciones transfronterizas. Se formulan los más relevantes: la tonada, la cueca cantada con acompañamiento de guitarra y el gato. Se enuncian las especificidades de la tonada en términos de lenguaje poético y musical, tomando en cuenta aspectos compositivos e interpretativos y con referencias a sus usos sociales, así como también sus transformaciones actuales,
las particularidades del vals interpretado en las serenatas y de la cueca en sus variantes danzadas, cuyana y achilenada, además de sus particularidades poéticos musicales. El gato es singularizado en términos de su expresión musical, poética y dancística, señalándose que en este último caso presenta una interpretación más escolarizada que espontánea. Se resalta también la diferencia de los repertorios de ejecución masculina respecto de las femeninas de reciente desarrollo, como las cantoras de Malargüe y el norte de Neuquén. Se hace referencia a los distintos usos sociales de estos géneros, especialmente de cuecas y gatos como ofrendas religiosas. Los contenidos del folclore musical expuestos evidencian la compleja trama de la diversidad sonora de una sociedad culturalmente heterogénea. Seguidamente voy a dar lectura a las conclusiones de la Mesa de Educación Artística, Lenguaje, Danza. Esta estuvo integrada por el profesor Claudia García, magíster Karina Rodríguez, magíster Roberto Lindó Colombo, licenciado Juan Marcelo Tevez y fue coordinada por el licenciado Bautista Castaño. En primer término, es necesario reconocer la invaluable nivel académico con que ha contado nuestra mesa y como consecuencia de ello, los interesantísimos aportes que hemos escuchado. Comprenderán los asistentes a la escucha de estas ponencias que la capacidad explicativa de los autores no solo me exime de realizar conjeturas algunas, sino que también sería un atrevimiento de mi parte, no obstante, como hemos escuchado. Estamos ante un escenario novedoso que nos exige revisar todas y cada una de las prácticas en que se expresa y se desarrolla nuestra disciplina, la que plantea, a esta altura de los acontecimientos, más dudas que certezas, como también se ha dicho. Si bien antes del inicio de nuestro primer congreso estábamos todos y todas convencidos de la importancia de la enseñanza del folclore en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, nunca nos hemos detenido colegiadamente a pensar qué pasaría si eso se volvía realidad. Y aquí estamos, como dice el dicho popular. Cuidado con lo que deseas, porque se puede volver realidad. La cristalización de este sueño nos interpela en un cúmulo de cuestiones que van desde el concepto mismo de la disciplina, pasando por la revisión de los objetos y los métodos de estudio. Por supuesto, la configuración de las prácticas profesionales aplicadas, la instrumentación de formación de formadores con nivel que permita el acceso al sistema docente formal y la federalización de los conocimientos regionales propios de nuestro espacio curricular. En cada uno de los trabajos presentados ha quedado explicitada la importancia de los conocimientos sobre el folclore regional, expresado en sus danzas y los aportes que éstas harían al desarrollo de los alumnos y las alumnas como sujetos de derecho y actores primordiales del entramado social, como participantes activos de estas construcciones culturales, históricas, presentes y futuras. Estos aportes pueden surgir de la práctica en sí misma de la disciplina, con todos sus beneficios directos e indirectos. E incluso, si se decidiera utilizarla no como contenido en sí mismo, sino en forma transversal, con formato de recurso pedagógico, que posibilite otros aprendizajes, aplicable a cualquier espacio curricular como pueden ser la geografía, las ciencias naturales, y ni hablar de las ciencias sociales, entre muchísimas otras. Pero como dijimos anteriormente, todas estas deberán ser ordenadas y sistematizadas para no caer nuevamente en la tentación de la reproducción inconexa de los hechos folclóricos, en nuestro caso las danzas, y comenzar un sendero de desarrollo sostenible y ordenado de la enseñanza sistemática de los bailes criollos como parte del desarrollo en la vida en comunidad.
Como decía Gramsci, el folclore es un modo de ver e interpretar el mundo en contraposición de las miradas oficiales. Estamos en una mesa geográficamente diversa que nos ha dejado una mirada amplia y muy interesante sobre el tema que nos ocupa y nos invita a un inevitable y saludable debate. Ahora bien, ¿tenemos tiempo de dar ese debate? ¿Estamos preparados para hacerlo? Si se aplica la ley sin dar estas discusiones, ¿se podrá dar durante su aplicación? Como también se dijo en nuestra mesa, tenemos más dudas que certeza, pero lo que sí nos queda claro es que nuestro Congreso y nuestros profesionales están en condiciones de llevar a cabo una tarea que ya venimos realizando hace muchos gobiernos y que precede largamente a la Ley de Enseñanza del Folclore en las escuelas. Queda agradecer y destacar la iniciativa de la Academia Nacional del Folclore, la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, que cobija a nuestra madre de ciudades. Autor, Juan Bautista Castaños. Bueno, de esta manera estamos sellando ya totalmente estas 3 hermosas y exquisitas jornadas que han sido de ideas, propuestas, conclusiones, debates y ponencias, pero de una exquisitez únicas. Agradezco profundamente a todos y cada uno de los que han participado, a las autoridades de todos y cada uno de los ministerios que han declarado de interés educativo y cultural este primer Congreso de Enseñanza del Folclore. Agradecer profundamente a la comisión que tuvo la idea a través de la Academia Nacional del Folclore, a Antonio Rodríguez Villar, Ana María Dupey, Claudia Forgione, Marta Ruiz, Julio Soria, José María Castiñeira de Dios. Ellos han sido los idearios, ellos han sido quienes nos han impulsado. Y realmente ha sido un éxito este Congreso y bueno, tomamos el desafío, como nos ha mencionado anteriormente en el cierre, el director de la Escuela para la Innovación Educativa, a quienes agradecemos profundamente también todo el trabajo, a todo el equipo de la EIE, al equipo de UNCTV y también recordarles que esto va a seguir en el canal para que puedan ustedes volverlo a ver y participar de todas y cada una de estas exposiciones. Por mi parte, muchísimas gracias y bueno, nos volveremos a encontrar y seguro de que este es el camino que corresponde para que nosotros podamos ver cristalizada la aplicación de la ley en lo que es su implementación propiamente dicha. Muy buenos días, muchísimas gracias.